Hola Raúl, ¿qué tal por Irán? Pues por Irán no sé, pero por Alemania bien. Y muchas gracias por tenerme una vez más, porque ese es un tema muy interesante el que creo que hablemos hoy. Hace tiempo que lo tenía pendiente y justo los eventos actuales parece que lo están haciendo incluso más relevante. Así que, de nuevo, gracias por traerme aquí para discutirlo. Yo pensaba que estabas en Irán, digo, si están liando hostias, digo, esto es culpa de Raúl, fijo. Claramente, sí. Dentro de las posibilidades, pero no, al final no ha sido esa. Bueno, la siguiente. Pues sí, para quien no se haya visto su canal geopolítico favorito, pues vamos a hacer un breve resumen de lo que está pasando. Como siempre, en Irán y la zona de Oriente Medio siempre están a la gresca. Bueno, siempre no. Diré que están a la gresca desde que, tras la Primera Guerra Mundial, momento en el que todo se fue al carajo, pues se empezó a liar ahí. Yo pongo la culpa de todo en ese momento y concretamente en los ingleses. Pero bueno, desde entonces están a la gresca ahí y Sí, es lo que Irán. tiene hacer fronteras que son líneas rectas, ¿no? Que les da igual todo lo que hay, siglos y siglos de historia y de tribus y de culturas, ¿no? Pero perdona la interrupción. Irán está enfadado porque no le dejan fabricarse sus armas nucleares. Quien no quiere que se fabrique sus armas nucleares es Israel, que dice, joder, es que si este colega se pone armas nucleares aquí, pues en cualquier momento me enchufa una y no sería una fiesta para nadie. Entonces, Israel dice, mira, yo tengo armas nucleares, pero no quiero que tú las tengas, porque en el momento en el que tú tengas armas de destrucción masiva, entonces mis armas de destrucción masiva no serán no serán, ¿cómo se dice esto? Deterrent, ¿no? Sí. Deterrent, sí, un deterrent. No serán un deterrent. No será una manera de conseguir lo que yo quiero que hagas, porque no te podré, ¿cómo se dice esto? No hay una palabra precisa para esto. A ver, la palabra disuasorio, tío. No te podré Disuasoria, disuadir. eso. No será un arma Sí, sí. disuasoria en el momento en el que tú también tienes la tuya, porque en el momento en el que tú tengas la tuya, entonces yo ya no, o sea, la mía perderá fuerza, porque ya yo te podré decir, si no te portas bien, te lanzo un misil nuclear. Y entonces tú dirás, pues si tú me lanzas uno, yo te lanzo otro. Y entonces ya estamos ahí un poco de empate. Entonces, Israel no quiere que esto pase y entonces se ha liado un poco a la gresca. Concretamente lo que ha pasado es que durante toda la noche del 12 al 13 de junio, momento en que estamos grabando esto, que estamos aquí al pie del cañón, no literalmente, se han puesto a lanzar misiles a algunas ciudades ciudades no, concretamente a algunas instalaciones nucleares dentro de Irán. Entonces Irán ha empezado a responder, bueno, ha mandado los drones y tal, pero bueno, todavía oficialmente no hay nada que diga que están en guerra. Hay simplemente alguna escabechina y tal, pero por ahora no están, digamos, en una guerra abierta. Y a todo esto Estados Unidos, por lo visto, estaba negociando con Irán no sé qué otro acuerdo, y de hecho le había pedido a Israel que se comportase un poco, pero justo Israel ha decidido que este es el momento para lanzar misiles. Bueno, tienen una cuestión ahí bastante, no sé, es un trío amoroso un poco extraño el que se están gestionando ahora mismo ahí. Y bueno, el caso es que debido a este ataque y la posible respuesta de Irán, el hecho de que Irán es un gran país que además está posicionado en un lugar donde pues sabemos que hay un montón de petróleo y tal, bueno, pues esto ha llevado el petróleo a subir un 13%, ha caído Bitcoin porque, bueno, como activo que se mueve por la liquidez y por el riesgo, pues el incremento del riesgo ha llevado a que Bitcoin cayese y el oro ha subido como lugar de refugio en estos momentos. Y ahora mismo está un poco todo el mundo a expensas a ver qué pasa. Lo del petróleo la verdad es que ha sido bastante marcado, es verdad que estaba bastante bajo, pero subir un 13% en un par de días claramente apunta a que podría ser más grave o bastante grave, ¿no? lo que podría pasar. Total, que está relacionado con la cuestión del arma nuclear. Y el arma nuclear, como sabéis, es este invento, ¿no? que se inventaron hace 70 años y que desde entonces ha funcionado de puta madre para disuadir. Ahora ya podemos usar esta palabra que hemos aprendido para disuadir a los enemigos de que no se comporten como enemigos, ¿no? Si tienes un villano, pues le dices, mira chicos, que te enchufo uno de estos y entonces te relajas. Entonces ha funcionado muy bien durante 70 años. Pero claro, como cualquier otra arma disuasoria, el tiempo al final nos lleva a lugares o situaciones en las que, bueno, pues que al final todo el mundo puede tener acceso a este arma disuasoria. En el momento en el que todo el mundo la tiene, pues digamos que ya no funciona igual que antes. Y entonces estamos en este punto ahora en el que cada vez más países lo tienen y en particular algunos que no querrías que lo tienen, pues lo empiezan a tener. Bueno, que no querrías.
en este caso Israel no quiere que lo tenga. A mí la verdad es que me da igual si Irán tiene o no tiene. No sé si Irán es bueno o malo. Esto es una cuestión muy subjetiva. El caso es que si Israel no quiere, y entonces pues eso puede llevar a conflictos precisamente para evitar o para conseguir, en este caso, que Irán se provea de sus propias armas de disuasión, armas nucleares en este caso. Y entonces, esta cuestión de las armas nucleares en las guerras, todo eso, nos ha hecho desenterrar, desempolvar una tesis que lleva años ahí dando vueltas alrededor de Bitcoin, que es la tesis propuesta por Jason Lowery en su libro Soft War, que hablaba de la posibilidad de usar Bitcoin como arma disuasoria dentro de el escenario geopolítico. Y concretamente lo planteaba y lo ponía en relación con las actuales armas y las actuales estructuras de poder, en particular las armas nucleares. Entonces, teniendo en cuenta que es un momento candente, nuclearmente candente, en el cual estamos tocando esto, pues creo que sería bueno recuperar algunas de estas tesis y tratar de aterrizarlas un poco al momento actual, porque en mi opinión, y esto es lo que vamos a tratar de desentrañar en la conversación de hoy, en mi opinión, antes o después, no sé si en 10 años o 50 o mañana, las armas nucleares dejarán o perderán gran parte de su poder disuasorio. Y en ese momento, claramente, se buscarán, y ya se están buscando activamente, otras armas y otras formas de establecer poder y de disuadir a quienes no quieren que hagas cosas, quienes no quieres que hagan cosas, de hacer las cosas que no quieres que hagan. Entonces, dentro de esas opciones, Bitcoin asoma como una posibilidad y eso es lo que planteaba Jason Lowery en su tesis. Así que, si te parece, como tú eres el que tal te has leído la tesis de Lowery, pues ahora puedes explicar qué es lo que plantea él, sobre todo, cómo plantea él la cuestión de la proyección de poder y cómo se usan estas armas así desde un punto el rol de Bitcoin, etcétera, sí. Bueno, el tema abstracto de la proyección de poder, vamos a empezar por ahí y luego ir entrando a la cuestión de en qué punto esto podría llegar a afectar a Bitcoin. Vale, una puntualización. La tesis de Lowery hace dos premisas, o bueno, pretende que concluya dos cosas importantes, ¿no? Que una de ellas es que Bitcoin, o concretamente la prueba de trabajo a través de la cual funciona Bitcoin, puede ser una alternativa no letal a la guerra física o cinética que ocurre hoy día. Por tanto, sería como una alternativa a matarnos entre todos para resolver los problemas de poder. Pero también hace otra supuesta, ¿cómo se dice? Claim. ¿Cómo? Plantea otra hipótesis. O sea, otra hipótesis, plantea otra hipótesis, que es la de que Bitcoin también puede ayudar a proteger todos los bits del ciberespacio, no solo los bits de Bitcoin. Entonces, él generaliza el rol de Bitcoin como algo que va más allá de un sistema monetario, sino más bien como un sistema de defensa. Y entonces, la tesis, que son 400 páginas, es exactamente ir paso a paso detallando por qué esa hipótesis se cumple, ¿no? Porque es cierta. Entonces te hace una especie de historia de la humanidad, de jerarquías de poder, del rol de el ciberespacio, Bitcoin. De hecho, concretamente de Bitcoin no habla hasta bien entrada la tesis, alrededor de la página 230 o algo así, ¿no? Pero bueno, lo que tú acabas de decir, ¿no? Lo de qué es lo de la proyección de poder y demás, ¿no? Pues a lo largo de toda la historia, todas las especies han tenido que desarrollar estrategias para tener acceso a los recursos que les permiten la supervivencia. Comida, agua, el espacio, el entorno donde viven, etc. Y la única estrategia que se ha desarrollado en la naturaleza ha sido la estrategia de proyección de poder físico. Es decir, aquí no hay discusión. Es el que tiene más fuerza, el que es capaz, o como dice Lowery, el que es capaz de imponer el coste más alto a un atacante es aquel que gana. Esencialmente, el macho cabrío, el que llega aquí y reparte hostias como panes, el que tiene más fuerza es aquel que tiene garantizado el acceso a esos recursos, ¿no? Entonces, la proyección de poder físico es este concepto que habla de la estrategia que hemos desarrollado para mantener acceso a los recursos, ¿no? Y entonces él habla de esto también como una manera de crear jerarquías de dominación, ¿no? Y esto es también dentro de la especie, quién va a ser, o dentro de nuestra manada, por ejemplo, quién va a ser el primero que va a comer. Una vez que tenemos la comida en la mesa, ¿quién es el que se come el mejor trozo de carne o tal, ¿no?
pues ha habido también muchas estrategias, tipo la que hoy día vemos que es la más normal, es la de el más fuerte, el macho alfa, es el que come primero, pero a lo largo de la naturaleza es posible que haya habido otras estrategias, como el más débil es el que come primero, ¿no? Y lo que dice Lowery, dice, bueno, es plausible, no hay nada en contra de la lógica que esto se haya probado, pero posiblemente solo vemos aquella que ha sido válida y que ha garantizado la supervivencia de esa especie, porque las estrategias que no han funcionado, pues esas han desaparecido del mapa a lo largo de millones y millones de años. En paralelo, y esta es una parte muy importante de la tesis, la proyección de poder abstracto en contra de la de poder físico ha surgido como alternativa, pero solo en una especie que es el Homo sapiens, ¿no? En el reino animal solo surgió una vez, en el Homo sapiens, que es el que dice, bueno, esto de proyección de poder físico y garantizar jerarquías de dominación, al final nos hacemos daño, ¿no? Vamos a hacer otras cosas. Vamos a buscar otra manera. Entonces, sobre todo a partir de que el ser humano se sedentariza, llega a la agricultura, empieza a haber gente con más acceso a recursos que otros, se dan cuenta que tiene más sentido crear una cosa a lo que, bueno, que es un código que todos seguimos, a partir del cual vamos a respetar ciertas normas, etcétera, y que es la ley. Entonces, Lowery dice, tenemos dos estrategias para garantizar esta jerarquía de dominación, que es la proyección de poder físico, que es esencialmente el más fuerte es el que gana, pero está la proyección de poder abstracto, que ahí el que gana es aquel que ha conseguido cautivar, persuadir al resto de la población de que su narrativa es la mejor y que deben seguir esa narrativa sin realmente tener que llegar a las manos, sin tener que llegar a la violencia. Entonces, sí. No, quería comentar una cosa porque o sea, a mí lo que me gusta aparte de que este está bien porque resume un poco la historia de la humanidad, me gusta que también dentro de cada una de estas, o entre medias de las dos, ¿no? de la protección de poder físico y el poder abstracto, la misma naturaleza también ha inventado otras estructuras que son un poco la mezcla de los dos o pueden ser más, yo creo, físicas que abstractas, claro, pero que funcionan sin directamente apelar al que es más fuerte. Porque, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho de los monos, fíjate, una de mis especies favoritas, mis primos. Bueno, pues los monos mola porque el más dominante, o sea, el más fuerte no siempre gana. Porque si el más fuerte se enfrenta contra todos, están todos dominados, pero luego tres monos se ponen de acuerdo en atacar al más fuerte, pues se cargan al más fuerte y entonces se instauran ellos como el poder, aunque aún no siendo los más fuertes, ¿no? Entonces, me gusta este ejemplo porque si bien el día 1 que llega el mono fuerte se hace con todo, el día 2 puede evolucionar esto a otra situación en la cual, vale, pues nos ponemos de acuerdo varios monos y entonces, aunque no seamos ninguno más fuerte que él, pero somos tres. Entonces, ahora ya podemos vencer a este mono. Y estas cosas también ocurren dentro de los países, ¿no? Por ejemplo, me invita a pensar en lo de la OTAN, ¿no? Típico, que tú tienes Rusia contra Lituania. Oye, pues claramente Rusia destruye a Lituania, ¿no? Bueno, no sabemos porque no se les está dando especialmente bien el tema bélico, pero bueno, atacas a un país que es mucho más pequeño que tú, supuestamente mucho más débil, pero no está solo, sino que es parte de una comunidad, ¿no? Que puede ser la OTAN o puede ser una estructura abstracta, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, porque Ucrania no era parte de la OTAN, pero en el momento en el que entra, pues de repente es protegida por otros, como puede ser la Unión Europea o particular Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas estructuras que también existen y se han luego creado por los humanos. Y me parece un buen apunte simplemente porque esta forma de proyectar poder y estas estructuras son muy flexibles y nosotros mismos pues vamos creando nuevas maneras de proyectar poder y de proyectar estas estructuras, ¿no? Por lo cual, tú sabes que si atacas a un país pequeño, dices, a eso lo gano, claro, pero no está claro que vas a poder porque de repente se alía con otros, ¿no? Y esto me gusta tenerlo en mente porque, claro, cuando dices, no, Bitcoin puede servir para proyectar poder, no, la prueba de trabajo que respalda Bitcoin. Y puede parecer muy, muy raro, pero realmente si lo pones en común con que muchas veces hemos ido evolucionando y probando cosas y probando cosas distintas, pues tampoco sería tan extraño, ¿no? Que no sabe, luego veremos un poco cómo podría darse, pero bueno, tener esto en mente porque no es tan extraño que esto haya pasado antes. Sí, además esto que mencionas también lo trata Lowery en la tesis como estrategia para incrementar tu capacidad de provocar daño al enemigo. La cooperación es una muy buena estrategia.
Y es lo que dice que a lo largo de toda la humanidad, estructuras débiles han ido, bueno, de la humanidad, no, a lo largo de toda la historia del mundo, esencialmente. Pues estructuras, ya sea moleculares o animalitos o animales más grandes, etcétera, cooperando han conseguido incrementar su capacidad de proyectar poder mediante la cooperación. Y eso es lo que tú acabas de decir, pues Lituania, la OTAN, etcétera, eso es una cooperación en toda regla. Y sí, hay una combinación de poder físico con poder abstracto, porque claro, también hay que respetar ciertas normas, etcétera, etcétera. Y esto lo trata muy bien. Y otra cosa que me parece muy curiosa que trata Lowery es, tiene como una sección, un capítulo sobre los efectos positivos de la guerra, ¿no? Dice, esto es algo que es muy popular de decir, pero bueno, en fin, vamos a, en honor a la verdad, históricamente hablando, la guerra o la proyección de poder físico, es que cuando habla de la guerra realmente generaliza o cubre no solo la guerra entre humanos, también guerra entre animales, ¿no? Y tal. Y dice, es descentralizadora, dice, porque no depende de tu posición en la sociedad, no depende de tu, no sé, que seas un aristócrata o de tu rol De la de la jerarquía. La guerra, la proyección de poder es, sobre todo la proyección de poder es un factor exógeno. Es como, da igual lo que tú creas, y tú no puedes decir, esto no va conmigo, ¿no? Como decía aquel de, tú puedes no estar interesado en la guerra, pero la guerra está interesada en ti, ¿no? Tú no puedes decir que no creo en la guerra y con eso vas a evitar un misil que te caiga a la cabeza. No. Es decir, es igualitaria. El poder, un puñetazo en la cara le hace daño pues a todos más o menos por igual, ¿no? Que esto no es lo mismo que la proyección de poder abstracto que se basa en las creencias, ¿no? La proyección de poder abstracto, volviendo a lo que decía antes, la alternativa a la proyección de poder físico, el poder abstracto se basa en crear una narrativa que comparten los individuos de cierta población y que actúan en consecuencia a esa creencia, ¿no? Entonces, la proyección de poder abstracto se basa en crear una narrativa que un suficiente número de individuos van a creer y actúan en consecuencia para beneficiarte a ti, ¿no? Entonces, esto es lo que hacen esencialmente, bueno, pues los políticos, los chamanes, los oradores de diverso pelaje, pues intentan siempre, además él lo describe de una manera muy interesante, dice, siempre intentan crear una narrativa con estas características y siempre te haces tú, eres el gatekeeper, ¿no? El portero de el entendimiento último de por qué esa narrativa es cierta. Entonces tú eres aquel que trae la sabiduría y trae la verdad. Entonces al final te estás granjeando una manera de que los recursos van a ir a ti de una manera desproporcionada y no a los demás, y aún así no has tenido que proyectar poder físico, sino has conseguido convencerles de que ciertos comportamientos son beneficiosos, pero que al final estás beneficiándote a ti mismo. Y este tipo de estrategia ha ido evolucionando y ha sido apta para la supervivencia porque concretamente en el ser humano se ha evitado el daño inmediato, ¿no? Porque, como te he dicho antes, es una manera en la que podemos realmente organizarnos sin tener que ir dándonos de tortas, ¿no? Pues esto es lo que al final ha evolucionado en la ley, ¿no? Pero el poder abstracto tiene sus problemas. El poder abstracto, como te acabo de decir, al final es una narrativa que se crea en la cabeza de la gente. No es igualitaria porque dependiendo de qué narrativa habrá gente que tenga más poder o menos en esa jerarquía, ¿no? Que es, pues al final serán los que poseen la verdad, los ilustrados, los guardianes del templo, etcétera, etcétera. Y el resto pues serán aquellos que necesitan trabajar para que esos que tienen acceso a la verdad, digamos, que tengan vidas cojonudas y el resto pues, pues nada, a vivir con lo que puedan. Pues el poder abstracto tiene esa contrapartida de que la gente no es igualitaria en la manera de cómo afecta esto. ¿Cuál era la otra? Eso, que es muy fácil explotar, entonces tarde o temprano, bueno, casi que por diseño va a haber unos pocos que van a explotar a unos muchos. Y tercero, que cuando esa explotación y esa corrupción crece tanto y tanto, es muy posible, casi con seguridad, que hay momentos de violencia. O sea, que la violencia tampoco es
no es exclusiva de la proyección de poder físico, sino que al final, cuando proyectas poder abstracto, va a haber violencia, ya sea porque tú como dueño de esa narrativa vas a querer controlar a ciertos rebeldes, por ejemplo, y va a haber violencia, o porque gente que no cree en esta narrativa o estás abusando del poder demasiado va a ir a por ti. O sea, es las dos caras de la Sí, misma moneda, ¿no? es como un ciclo, ¿no? Me recuerda al ciclo típico, bueno, muchos ciclos, hay muchos casos que van en ciclos, pero este en particular me recuerda al de, bueno, hombres buenos, hombres fuertes, hombres débiles y tal, porque al final, si tú llegas a una sociedad y te colocas tú y tu pandilla, ¿no? De gente guerrillera y tal, te colocas al frente de esa sociedad usando la fuerza, has usado poder físico para ponerte en una situación de poder. Pero luego lo que has creado han sido estructuras de poder abstracto, que son por medio de la ley o por medio de pues, poder divino que te viene dado por Dios y tal, creas una estructura de poder abstracto por la cual durante generaciones tú sigues siendo el que parte y reparte en esa sociedad porque la gente cree que efectivamente pues tú eres el que estás mandado por Dios para controlar esto y que tienes un poder infinito sobre todos y entonces pues, puedes hacer lo que te dé la gana y tal, ¿no? Pero llega un momento en el que se calientan demasiado frente a, pues eso, la corrupción y el abuso de poder de esta persona y entonces hay una revolución que devuelve, que usando el poder físico, en este caso del pueblo frente al que manda, pues reestructura el poder y dice, vale, pues tú ya no mandas más porque físicamente resulta que no estabas tan bien dotado y nos hemos juntado a nosotros y lo hemos podido destruir y ahora vamos a poner a otro al mando o vamos a poner otra estructura de poder, ¿no? Me recuerda un poco a Estados Unidos, ¿no? Se rebela contra Inglaterra y quita a ese poder, pero luego lo que estructura no es un nuevo rey, sino que lo que estructura es una situación de poder abstracto, ¿no? En la cual, digamos que todos los ciudadanos dependen o están, digamos, sometidos al poder de la Constitución y de unos sistemas que plantea la Constitución que coloca a un tipo arriba y a un Congreso que vigila a ese tipo y tal, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Ver esta evolución. De nuevo, una evolución de algo físico que acaba siendo abstracto y tratar de encontrar un sistema por el cual esto se pueda gestionar, esto siendo los humanos, que estamos un poco locos, de manera que nadie, bueno, que se minimicen los misiles y la destrucción. Sí, además también otra reflexión que saco yo de la tesis de Lowery es que al final encaja muy bien estos dos contenedores, digamos, conceptuales para cualquier tipo de estrategia que se pueda desarrollar en el ser humano, pues para cambiar las jerarquías de dominación o para establecer jerarquías de dominación. Y por más que pienses, dices, bueno, al final o va a ser físico o va a ser abstracto, mental, digamos, ¿no? Y no hay más. Y ahora hablaremos, cuando toquemos el tema de la bomba nuclear y alternativas y demás, al final todo está en esos conceptos. Entonces, él da como una base conceptual muy interesante para poder discurrir y para poder evolucionar estos conceptos que son increíbles, interesantes. De hecho pasemos a eso ya. Tampoco nos vamos a extender demasiado, pero bueno, eso siempre pasa, pero en particular lo del tema del arma nuclear, ¿no? Porque, como dices, conecta ambas cosas. Al final, el arma nuclear, a ver, todo el mundo sabe la capacidad destructiva de esto, pero inicialmente nadie lo sabía. De hecho, bueno, inicialmente nadie sabía ni si esto funcionaría o qué daño podría causar, ¿no? Entonces, tú lo lanzas allí en Hiroshima, en Nagasaki, y bueno, y ves el resultado que tiene y dices, vale, claramente esto acojona que da gusto. Entonces, el momento en el que todo el mundo ya es consciente de que este arma, digamos, es, bueno, lo que dicen, ¿no? Destrucción masiva, ¿verdad? Que, como tú has dicho antes también, no es bastante igualitaria. Da igual que los japoneses no creyesen en las bombas nucleares o en la guerra, ahí pasó lo que pasó. Y no importó demasiado la creencia de nadie. Entonces, pero importante, de cara al resto del mundo, o sea, eso impacta directamente allí. Pero de cara al resto del mundo se instaura una especie de poder abstracto, ¿no? En el sentido de que, oye, yo tengo este arma y la puedo usar. No quiere decir que la vaya a usar, no quiere decir que vaya a ser efectiva, no quiere decir que vaya siquiera a poder, ¿no? Porque al final ese arma tiene que llegar hasta allí, hasta donde sea, ¿no? que quiera hacer, que quiera mandarla y tal. Pero bueno, el hecho de tenerla y haber demostrado su efectividad, pues ya crea una nueva estructura de poder basada en, vale, quien tenga armas nucleares la tiene más grande que el resto. Y entonces pues como que controla y tiene más poder que los demás. Y durante mucho tiempo Estados Unidos fue el único,
pero luego esto fue cambiando. Primero Rusia, bueno, la Unión Soviética y luego otros fueron accediendo a ella. Y entonces aquí también hay un término, ¿no?, que plantea Lowery, que es el del techo cinético, que es al que podemos ir ahora. Sí, es un concepto muy interesante porque, como hemos dicho, ir escalando, ir mejorando tu capacidad de hacer daño al adversario, pues ha sido como un continuo a lo largo de la historia. Y la idea, no nos olvidemos, es poder proteger el acceso a los recursos que permitan tu supervivencia. Entonces, eso por un lado, pero es que por otro lado estás escalando tanto la capacidad de hacer daño que has creado un arma que ya no funciona con el objetivo principal. Es como si ahora estamos dos enemigos tirándonos bombas nucleares, yo ya no estoy protegiendo mi capacidad de acceso a mis recursos. Entonces, el techo cinético es el punto a partir del cual tu capacidad de destrucción ya no sirve para el objetivo inicial. Y eso es lo que habla Lowery. Sí. Dices, claro, si tengo un arma tan grande, no, tengo un arma que destruye el planeta. ¿No? Dice, mira, si me fastidias, destruyo el planeta. Bueno, pero es que si destruyes el planeta, pues como que, ¿para qué? ¿Para qué ganas con destruir el planeta? No, que también es interesante porque me recuerda un poco también a, esto pasa también, ¿no?, en el caso de Bitcoin, ¿no? Cuando hablas del proof of work y demás, y de los mineros, ¿por qué los mineros van a actuar en contra de la red de Bitcoin? ¿No? Dices, bueno, pues al final, si ellos actuasen contra la red, pues si ellos viven de la red y actúan contra ella, pues no tendría demasiado sentido que lo hicieran. Bueno, pues no, es interesante, pero sí, es verdad que, bueno, cómo abstrae y llega hasta ese punto del techo cinético. Pero bueno, continúa, ¿verdad? Sí, bueno, sobre todo con esto, cuando estaban desarrollando la bomba nuclear, antes de hacer las primeras pruebas, había una probabilidad no cero de quemar toda la atmósfera, esencialmente, de que hubiera una reacción en cadena y dijeron, pues, pero ¿cómo que una probabilidad no cero? O sea, que podemos salir ardiendo aquí. Y que curiosamente también enlaza con un evento en la historia de la Tierra, al principio cuando había unas bacterias, las bacterias que vivían en el agua y demás, cuando desarrollan la fotosíntesis, empiezan a emitir oxígeno, pero había tanto oxígeno que la atmósfera era combustible y había fuego por todos lados continuamente. Entonces era, vale, ellos ya también llegaron a su techo cinético. Fue, ahí va, que bien la fotosíntesis, que la luz nos da vida, y jiji, jaja, todo fuego. Ardieron todas las bacterias. Pues la bomba nuclear es un poco la fotosíntesis para el ser humano en ese sentido, del techo cinético. Y aquí no sé si quieres compartir el slide sí, porque gráficamente se ve muy bien. Tenemos material de apoyo esta vez. Estamos muy preparados. Sí, este es el concepto, la línea roja que vemos es el concepto del techo cinético, ¿no? Que todas las armas desde el principio de la historia de la humanidad, pues las espadas o la pólvora, etcétera, han ido incrementando nuestra capacidad de causar daño y han ido además incrementando la eficiencia de esa capacidad, ¿no? Entonces, ha llegado un momento en el que dices, vale, hacemos armas cada vez más destructivas, cada vez más eficientes, pero nos vamos a morir si usamos esas armas, ¿no? Si todo lo que se use por encima del techo cinético ya no está con nuestro objetivo principal. Y si pasas a la siguiente... Espera, porque es interesante aquí que una cosa es un arma nuclear, ¿no?, que puedes usarla y no pasa nada, no pasa nada, pasa lo que pasa, ¿no? Pero el salto, digamos, el límite lo pone en strategic nuclear, ¿no?, que es como sería armas nucleares pues, lanzadas de forma masiva. Que si tú lanzas 80 misiles nucleares a Rusia y Rusia te lanza 80 misiles nucleares a ti, pues claramente eso sí que causaría una destrucción difícilmente recuperable. Pero bueno, que por eso el techo estaría ahí y eso es interesante porque, como hemos dicho antes, cuando Estados Unidos tenía el arma nuclear y era el único, bueno, pues eso no... Sí, en ese momento el techo cinético no estaría por debajo del arma nuclear, cuando eres el único con la primera bomba. Claro, o si todo el mundo tiene una bomba, bueno, también estarías más o menos controlado. Pero cuando todo el mundo tiene, o muchas personas, muchos entes tienen muchas bombas nucleares, claro, ahí sí que ya te puedes atravesar el techo cinético y llegar a la situación en la que protegerte, o sea, bueno, protegiéndote te destruyes.
Entonces, ahí es donde estaría el techo. Y ahora paso a la siguiente. Sí, ahora tú decías antes sobre qué alternativas habría pues a las bombas nucleares, ¿no? Y en la siguiente lo que describe Lowery, dice, bueno, estamos todavía experimentando como especie, somos muy jóvenes, los seres humanos o el concepto de nación-estado es demasiado joven como para sacar conclusiones significativas, ¿no? Y dice, bueno, pues después de las bombas nucleares se está viendo que los drones, como los swarms, esto, ¿no? De drones asesinos, pues también podría ser otro tipo de arma muy poderosa y que vaya por encima del techo cinético, ¿no? Las colonias de drones, ¿no? Imagínate, pues ahora que todos los países tienen cientos de miles de drones que son muy efectivos, pero igual, si tú se lo mandas a un país, el otro país te lo va a mandar a ti y tienes muy poca probabilidad de sobrevivir los dos, ¿no? Esto es lo que se llama la destrucción mutua asegurada, ¿no? El escenario MAD. Y esto es lo que hace, cuando ya llegas a ese techo cinético, lo que hace es que hay un incentivo de no usar las armas por encima del techo, quedarte con las armas por debajo. Por eso, aunque existen las armas nucleares, seguimos viendo guerras que usan infantería, que usan bombas, que usan aviones, artillería, etcétera. Pero no vemos bombas nucleares porque todos más o menos entendemos que estaríamos entrando en el escenario de destrucción asegurada mutua. Por otro lado, lo que hace también es que se usa las proyecciones de poderes abstractas. Por eso parece ahí como que hay cierta estabilidad en estructuras de poder tipo pues, estados, Naciones Unidas, organismos públicos de todo tipo, etcétera, etcétera. Y ahora, dice Lowery, ¿cuál es el rol de Bitcoin para salir de este impasse, ¿no? Porque él dice, claro, el impasse en el que estamos ahora de, bueno, no vamos a subir por encima del techo cinético porque nos matamos, pero es que por debajo del techo cinético lo que tenemos son estructuras de poder que nos explotan continuamente y al final acabamos revirtiendo a la guerra una y otra vez, ¿no? ¿Será Bitcoin la alternativa no letal que nos permite salir de ese Claro, impasse? la idea es tratar de recuperar una situación un poco, ¿no? Entre comillas, no es igual, pero entre comillas, un poco lo que tenía Estados Unidos justo después de desarrollar la bomba nuclear, ¿no? Porque en ese momento, digamos, Claro. tenías una situación estable en el sentido de que, vale, hay uno que manda y todo el mundo sabe quién es. Entonces, digamos que nos debemos comportar todos los demás porque si no, pues este que tiene el arma nuclear, pues claramente nos puede atacar y nosotros no tenemos manera realmente de responder frente a ese ataque. Pero claro, esa situación es insostenible y como se demostró que lo era. Entonces, lo que él se plantea, viniendo desde el... Bueno, porque hay que decir también que Lowery viene de la academia militar, o sea que es un militar de carrera y luego es bitcoiner, ¿no? Entonces dice, vale, ¿qué manera tiene Bitcoin de operar? Que es interesante, ¿no? Por el tema de cómo usa la energía y demás y cómo podría esto, se pregunta si esto podría ser algo que pudiese ser usado de la misma manera que a día de hoy se usan las armas nucleares para proyectar poder. Vale, pues aquí Lowery habla de dos cosas. Una es de las astas de los ciervos. ¿Por qué las astas de los ciervos, no? Si compartes la slide esta. Y es porque los ciervos han desarrollado una manera de proyectar poder dentro de su especie que les es muy útil. Es decir, para establecer la jerarquía de dominación, al final los ciervos luchan entre sí y has visto, si miran las astas, son muy puntiagudas, son peligrosas, pero cuando dos ciervos luchan, las astas se enlazan y no se matan entre sí. Entonces, los ciervos han conseguido desarrollar esta manera de decir, bueno, esta es la jerarquía, no nos hemos matado, yo acepto la derrota. Y esto, las astas les permiten eso, pero a la vez que les permiten, si tú no eres un ciervo y estás luchando con un ciervo, no te quieres enfrentar con un ciervo que te clave un asta, porque esas astas son mortíferas. A un animal, no sé, a otro mamífero se la clavan y con esas astas puntiagudas, pues sí que son letales, pero no para los ciervos. Entonces él dice, tenemos acceso a alguna tecnología, alguna estrategia como seres humanos que nos permita tener este comportamiento de las astas, ¿no? Que podamos
desarrollar jerarquías de poder, podamos subir nuestro techo cinético, proteger nuestra propiedad y recursos sin llegar a matarnos, ¿no? Como hacen pues las astas, ¿no? Chocan pero no matan, ¿no? Entonces él, volviendo a la segunda parte de mi respuesta, lo que dice es que Bitcoin se posicionaría en esta escala de proyección de poder como un nuevo elemento que no tiene techo cinético, ¿vale? Es porque, primero, es una tecnología, no es letal, ¿no? Y además, no solo eso, sino que con cuanto más consumo de energía que tienes, no estás rompiendo tu capacidad, no estás destrozando tu capacidad de acceso a tus recursos. Entonces, tú podrías, en teoría, minar con la capacidad de la energía del sol y eso no te haría perder acceso a tu Bitcoin, a tus recursos. Entonces dice, esto, que yo creo que en ese sentido tiene razón, hay un techo cinético en el Bitcoin, esto es generalizable al mundo tal y como lo conocemos hoy, generalizable a los conflictos entre naciones y demás. Y aquí ya es donde yo ya diverjo con sus conclusiones y yo ya no veo que tiene Bueno, razón y que hace un salto lógico, no. Sí, pero dime. antes de ver eso, tratemos de aterrizar esta cuestión. Sí. Él dice, a ver, vale, tú ahora mismo usas un arma nuclear, eso es obvio, tiene un play, lo mandas, le das chufas, le das salón, explota, hace daño, todo el mundo está de acuerdo en que eso disuade. Pero la minería de Bitcoin, claro, ¿en qué sentido se aplicaría? ¿No? Porque yo creo que lo que él plantea es, vale, si todos, o sea, para que esto tuviese sentido, entiendo, todos los países tendrían que ver valor en Bitcoin, obviamente, ¿no? Todos los países tendrían que ver valor en Bitcoin y entonces la estructura de poder en este caso se crearía en base a en base a la minería de Bitcoin, que diría, vale, si yo soy un país que mino Bitcoin y puedo participar, por tanto, de la red de Bitcoin, ¿no? O sea, asumiendo que Bitcoin es lo más valioso del mundo, pues una asunción que hacemos aquí y que hace más gente, pues si tú puedes participar de esa red, entonces podrás mantener tus recursos de forma segura. Entonces él dice, vale, si tú tienes tu propia minería, si tú tienes la capacidad de participar de la red, entonces podrás mantener tus recursos de por vida y entonces estarás a salvo y podrás, digamos, mostrar tu poder al resto del mundo. En plan, mira, a mí no me puedes vacilar porque yo puedo acceder a la red y puedo participar de mi Bitcoin y puedo usar mi Bitcoin. Pero, claro, lo que él plantea, supongo, es, imagínate un escenario en el que, pongamos, solamente está en Estados Unidos y China, ¿no? O sea, Estados Unidos y Rusia, que son los típicos, que están siempre a la gresca. Bueno, a la gresca, la verdad que no, pero bueno, pongamos que Estados Unidos y Rusia, que todo el mundo lo entiende. Si Rusia no tiene minería, no tiene prueba de trabajo, y Estados Unidos tiene prueba de trabajo, entonces Estados Unidos podría usar su Bitcoin, pero podría impedir que Rusia usase su Bitcoin. Cuando Rusia intenta mandar Bitcoin a través de la red, pues Estados Unidos usaría su prueba de trabajo y diría, no, esta transacción viene de Rusia, así que la veto y fuera. Y si Rusia no tiene nada de acceso a la red, entonces no podrá meter nunca su transacción dentro de la red, entonces nunca podrá usar Bitcoin y solamente lo podrá usar Estados Unidos. Entonces dice, claro, ahí se demostraría que Estados Unidos podría mantener su riqueza, podría mantener sus recursos y todo sobre la base de que tiene control sobre Bitcoin que el otro no tiene, ¿no? Digamos que tendría el arma nuclear dentro de Bitcoin, ¿no? Y Rusia no la tiene. Entonces, lo que entiendo yo que plantea, ¿no? Es, vale, si como todo el mundo quiere tener acceso al arma nuclear, ¿no? Estamos viendo todo esto por lo de Irán, que quiere acceder al arma nuclear, todos los países querrán tener acceso a la red de Bitcoin. Entonces, todos los países querrán tener sus propios mineros y todos los países querrán tener sus propios nodos y todos los países querrán tener sus propios recursos en Bitcoin, pues es lo más valioso. Entonces, para no perder acceso nunca a la red, habría una competencia por minar y por participar dentro de la red de Bitcoin. Al final, minar implica que si tú minas tu bloque todo legalmente y tal, así que pues lo podrás meter dentro de la red y entonces eso te permitirá acceso a la red. Entonces, la manera de proyectar poder en este caso sería, si tú puedes acceder a la red de Bitcoin, si tú puedes minar y tienes suficiente capacidad minera, entonces, bien, tienes poder porque puedes mantener tus recursos. Si no puedes, entonces, pues no tienes poder, porque puede ser que no puedas acceder a tus recursos. Igual el resto del mundo se pone de acuerdo y te limita el acceso a Bitcoin, entonces no podrás participar. Obviamente,
debido a lo abstracto de este planteamiento, la tesis de Lowery ha tenido un montón de críticas y demás, ¿no? Pero es interesante que lo plantee y también me parece que es interesante cómo conjuga esto con lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Porque al final, como tú dices, sería una manera de proyectar poder o al menos casi de participar, digamos, ¿no? Del club. Y si no participas, pues no pinchas ni cortas, que es un poco como pasa ahora si no tienes armas nucleares. O sea, hay muchos países que no tienen arma nuclear. España, por ejemplo, no tiene. Pero España yo creo que está tranquila porque dice, bueno, yo no tengo armas nucleares, pero estoy dentro de un club que no tiene armas nucleares. Pero Francia. Pues, Claro. mi amigo pues, tiene. Entonces, pues si me pasa algo, pues mi amigo entiendo que ya le lanzará un misil, ¿no? Entonces, ahí está bien también. Pero por eso no hace falta que tengas que participes directamente, pero sí que hace falta que tengas acceso de alguna manera, ¿no? Entonces, la idea creo que es esta, ¿no? Sí, ahora es que estás tocando varios puntos interesantes. Y el primero, cuando dices la proyección de poder, sobre todo en el contexto de Bitcoin, recordemos, el concepto de proyección de poder es tu capacidad de infligir un coste a un enemigo o a un actor malicioso. Entonces, por eso él dice, cuando eres un minero, cuando tienes capacidad de minería, estás proyectando tu poder o estás infligiendo un coste elevado a un actor malicioso por si quieren hacer un doble gasto, si quieren, ¿qué te digo yo?, censurar la red de alguna manera. Si tú tienes minería de Bitcoin, si tú eres capaz de meter vatios, es como pues estás construyendo un destructor o estás construyendo la bomba nuclear o algo así, también consume energía. Pues en Bitcoin estás consumiendo energía simplemente para que ese actor malicioso no venga y te rompa la red de Bitcoin, no venga y te rompa tus transacciones de alguna manera, te las censure o lo que sea. Y eso lo consigues tú metiendo vatios. Y la clave aquí importante, que él pues es donde dice que por esto es muy importante Bitcoin, es que no es letal. Estos vatios, estas luchas en el ciberespacio, no está muriendo gente. Cuando estamos hablando de bits, ¿vale? O sea, no estoy diciendo que... No estás construyendo ¿Cómo? bombas, que no estás construyendo Claro. bombas, estás minando bitcoins. Eso es. Sí, está mirando bitcoins. Y ahora, esto, él dice que es importante a nivel estratégico, no solo monetario, porque él dice que cada vez más nuestras vidas están en el mundo digital. O sea, el ciberespacio es cada vez más algo que cubre todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? O sea, incluso hay frigoríficos inteligentes, la televisión ya está conectada a Internet, estamos hablando ahora a través de 2 pantallas, etcétera, etcétera. O sea, nuestra vida la vivimos completamente casi virtual, digámoslo así, ¿no? Entonces él dice, si Bitcoin es la tecnología que nos permite proyectar poder en el mundo virtual, Bitcoin necesita ser tratada como un arma, no letal, pero como un arma, y deberíamos explorar todas las avenidas que nos lleven a, pues eso, a integrar Bitcoin en nuestra constitución o integrarlo en nuestras leyes y desarrollar toda la capacidad de proyectar poder posible. Y esa es un poco su teoría. ¿Qué era lo último que habías dicho que también me parecía interesante? Yo Con eso todo me lo que doy. digo es interesante, pero en particular Sí, me estaba refiriendo, me estaba refiriendo bueno, a los ataques y el acceso a la red. se me ocurrirá que era la segunda parte, pero en cualquier caso, para que todo esto que él propone tenga sentido y pueda ser usado, la idea es que tú tienes que crear un software que imponga un coste muy alto para hacer transferencias o para... O sea, un coste muy alto esencialmente al atacante, ¿no? Pero tienes que forzar a tu atacante a correr ese software, ¿no? Esta es un poco la clave. Es como cuando tú te quieres hacer el chamán de turno y quieres coger poder abstracto mediante narrativa, tienes que de alguna manera convencer a tus fieles de que corran ese software en sus cabezas, de que corran el software de esa creencia en sus cabezas y luego solo a través de esa creencia es cuando ellos van a hacer un poco lo que tú digas o tú les vas a poder imponer ese coste a ellos porque ellos están corriendo tu software, ¿no? Pues con Bitcoin es lo mismo. Tienes que Sí, es tener como si un les software. hubieses enseñado, es como si les, porque lo de la bomba nuclear es fácil, pero les puedes haber enseñado un vídeo en el cual demuestras la capacidad destructiva de la bomba, ¿no? Y entonces ya digamos que convences a todo el mundo de que corra en su mente el software de, vale, la bomba nuclear es muy efectiva, entonces me creo lo que este tipo diga y me creo su proyección de poder. Pero claro, con el caso de Bitcoin es un poco distinto, como convencer a la gente de que participen, ¿no? De Bitcoin. Mm. Claro, aquí yo creo que tiene un salto lógico erróneo que de Lowery,
porque él dice que el software es al final abstracto, es poder abstracto, la lógica, el software, las leyes, todo lo pone en el mismo papel y dice lo abstracto pues puede ser manipulado, es sujeto a ataques de diversas maneras. Y él dice, obliga a tu enemigo a correr ese software que une la prueba de trabajo y entonces ahí es cuando tú realmente puedes forzar o infligir costes. Pero claro, el software al final es lógico. En el momento en el que tu software usa la prueba de trabajo, cuando tú estás comprobando si sus bits tienen el sello de validez por prueba de trabajo, esa comprobación también es lógica. Hay un transistor que ha hecho, pues sí, tú puedes pasar porque tú has cumplido con la prueba de trabajo, tú no. Pues esto también es susceptible a ser atacado. De un atacante malicioso, muy inteligente, etcétera, podría de alguna manera hacer un workaround de esto. Y yo creo que ahí se equivoca o desde luego no lo explica bien, por así decirlo, por ser generoso. Sí, no, a ver, la verdad es que tiene sentido porque hay un salto ahí que no está del todo claro, porque es lo que te digo. Si tú lanzas una bomba, está claro que, oye, mira, lo que has dicho, ¿no? Dices, oye, si yo no, por mucho que yo no crea en la bomba, si me cae una bomba a la cabeza, pues está claro que me va a afectar. Pero con Bitcoin no funciona igual, aunque, bueno, podría, ¿no? Podría en algún momento, pero ahora mismo no. Es un poco, yo también lo he comentado muchas veces, de hecho haciéndome eco de esa frase, ¿no? De, puede ser que tú no estés interesado en Bitcoin, pero Bitcoin está interesado en ti, en el sentido de que cuanto más crece Bitcoin y más valor toma del resto de activos, pues al final sí que te está afectando, porque si tú a día de hoy tienes tus recursos en inmuebles, o tienes tus recursos en dinero fiat y Bitcoin va sacando valor de esos recursos para subir de valor frente a ellos, pues hombre, tú dirás, no, es que Bitcoin me da igual. Bueno, whatever, pero te está quitando valor. O sea, si no participas de esto, te está atacando, ¿no? De alguna manera, no lo estás sufriendo en el sentido de que tus órganos no están explotando por la pared, pero tu ahorro, ya, qué imagen más gráfica, pero tu ahorro sí que se está destruyendo, quizás de una manera menos engorrosa. Pero, o sea, que sí que lo veo posible, ¿no? El imponer tu protocolo, en este caso Bitcoin, al resto, de la misma manera que impusiste la bomba nuclear al resto, pero claro, ahora mismo no es así. O sea, ahora mismo, o sea, es mucho más efectivo la bomba y mucho más rápido de demostrar su efectividad que Bitcoin. Aunque es verdad que conforme Bitcoin va creciendo, pues esto puede, o sea, conforme Bitcoin va creciendo, va instaurando ese software de Bitcoin en más gente. Sí, sí. Además, yo creo, mi conclusión personal, que puede estar equivocada, pero por ahora la que tengo es que tienen que al final coexistir, ¿no? El mundo físico no se va de ninguna manera a virtualizar, o sea, va a haber realidades virtuales, pero el mundo físico va a existir ahí. Y va a haber necesidad de usar recursos físicos. Y esos recursos físicos van a necesitar vatios que desplacen en masa y que al final haya conflicto material, ¿no? No va a ser todo desmaterializado dentro de la red, del ciberespacio, etcétera, etcétera, ¿no? Habrá, pues, aunque Sí. todos viviéramos en un mundo virtual, el sustrato tiene que existir en el mundo físico y habrá gente en el mundo físico que luche por esos recursos. Seguirá existiendo así. Y Y esa si es un de hecho, poco mi lo conclusión. podemos enganchar, de hecho, con lo que comentábamos antes, ¿no? Tú podrías imponer Bitcoin como proyección abstracta de poder, ¿no? Todos los que participéis en Bitcoin podéis participar en Bitcoin, podéis guardar vuestro ahorro en Bitcoin, podéis usar vuestro ahorro en Bitcoin siempre y cuando pues, invirtáis en el sistema y participéis con otros, colaboréis con otros que también participan en el sistema y todo bien. Pero puede haber un momento en el que alguien se sienta excluido, ¿no? Ya sea porque el resto de la comunidad decide que no debería acceder a Bitcoin o porque por lo que sea. Entonces, ese ente excluido o varios entes excluidos, pues podrían decir, mira, pues lo que voy a hacer es lo que están haciendo ahora en Irán, ¿no? Pues te voy a lanzar misiles a tus centrales nucleares y entonces te dejo sin electricidad y así no podrás minar y te aguantas y yo minaré por aquí y entonces de esa manera conseguiré ganar mi acceso a Bitcoin, ¿no? Entonces, pues igual que pasaba con la revolución, ¿no? Si llega un momento en el que el poder abstracto se abusa de él o se limita de alguna manera a unos participantes que tienen poder físico, pues podrían usar su poder físico para tratar de ganar peso, ¿no? Dentro del poder abstracto. Sí. Además, justo esto que has dicho ahora es que me ha hecho gracia porque
estaba yo hablando con mi amigo Dani, un fan tuyo también, que te escucha mucho, hablando de esto, digo, joder, Dani, me he leído la tesis de Lowery y la verdad que tiene cierto sentido esto de usar la energía en minería para garantizar tu poder dentro de la red, etcétera, etcétera, y así se virtualiza el conflicto, se desmaterializa todo y su primer comentario fue, pero bueno, ¿y qué pasa si alguien bombardea la minería? Y yo, joder, macho, yo que estaba ahí súper contento con nuevos horizontes de paz y no letalidad, pero es que es cierto, al final, mientras haya mundo físico habrá conflicto en el mundo físico, esa es mi percepción por ahora. Sí, no, Y otra cosa, igual que las revoluciones vienen a atacar ese poder abstracto. sí, claro, sí, exacto, exacto. Y me he acordado ya por fin de la segunda parte de tu intervención de hace 5 minutos, porque mencionabas, ¿no? España no tiene bomba nuclear, pero está en un grupo de amigos, ¿no? Y la bomba, pues, no sé, la tiene Francia, el Reino Unido, los que sea. Y aquí sí que Lowery menciona esta cosa de que los estados pueden estar incentivados precisamente para garantizar, pues como tener la bomba nuclear, pues deberían estar incentivados a tener minería, ¿no? Y lo primero que uno puede preguntar, dice, bueno, ¿y por qué no me compro directamente el Bitcoin en lugar de tener minería? Y dice, no es exactamente lo mismo, porque con la minería sí que te estás garantizando el acceso, estás metiendo energía en la red para evitar los ataques. Cuando estás comprando el Bitcoin solo, lo que tienes es una especie de servicio de suscripción al Bitcoin, de la misma manera que España tiene un servicio de suscripción a la bomba nuclear de Francia, Claro. porque somos miembros del club. Pero el riesgo está en que te echen del club. ¿Qué te puede pasar, sabes? Que tú puedes tener Bitcoin, pero si no tienes minería y un minero te ataca, pues estás un poco vendido. Claro, no, es que es verdad que no hemos hecho demasiado énfasis en ese punto. Porque dices, no, vale, tienes que participar de Bitcoin. No, tienes que participar de la minería de Bitcoin. Porque al final, bueno, lo hemos comentado un poco por encima, pero la clave es que si tú estás minando bloques, tú puedes introducir tus propias transacciones en los bloques. Porque lo que podría pasar, lo que hemos dicho antes, ¿no? En el escenario de Estados Unidos-Rusia, es que, y de hecho, algunos mineros, algunos pools de minería lo hacen. De hecho, el de F2, no sé qué, bueno, había uno. F2 pool, sí. Sí, ese pool, por ejemplo, no quería meter transacciones que sabía que venían de Rusia, perdón. Y decía, no, es que no estoy de acuerdo con Rusia, entonces yo no meto transacciones rusas. Bueno, ese pool decidía no meter transacciones rusas. Ok, pero casi todos los pools y toda la minería están en Estados Unidos, imaginando que solamente hay dos países, Estados Unidos y Rusia, pues claro, por mucho Bitcoin que tenga Rusia, que compró en su día o lo que sea, pues claro, si intenta mover ese Bitcoin, manda una transacción a la red, y claro, y todos los mineros de Estados Unidos y los pools de Estados Unidos dicen, no, es que aquí no pasas, pues te da igual, no como si no tuvieses, ¿no? Es lo mismo que tener, o sea, es un poco la importancia también de tener un nodo, ¿no? Y idealmente tener un minero, pero bueno, pues sobre todo tener un nodo también porque te permite verificar que el Bitcoin que tienes lo tienes tú y que lo puedes usar y demás, ¿no? Pero en particular la minería, si quieres meter tus transacciones, pues te hace falta tener acceso a la red directo. Sí, es que me estoy imaginando una transacción de Bitcoin con un bigote. Hello, my friends. I'm just a regular folk from Texas. El Bitcoin ruso con el bigote. Podéis introducir Pues sí, o sea... Qué tontería, tío. Pues nada, que sí, al final es eso. No es solo tener Bitcoin, sino tener la minería, que esto es lo que realmente está proyectando el poder, los vatios. Y el concepto importante es que ahí no hay techo cinético, porque en ningún momento, por más vatios que metas, estás destrozando tu capacidad de proteger tu propiedad. Es infinito, realmente. El techo está, pues no hay techo, ¿no? Tu capacidad es infinita, si teniendo la energía, obviamente. De hecho, tiene mucho más beneficios esta carrera, porque implica el uso de más energía, que siempre te caería algo a ti como humano, que el otro, ¿no? Que es dedicar energía a hacer misiles que al final no va a ningún sitio. Claro. El problema de este concepto, de esta tesis, al final es que él está asumiendo que esto se puede generalizar. Primero, a todos los bits del ciberespacio, que no es solo monetario, lo cual no lo veo como. Y segundo, que reemplace el conflicto del mundo físico. Esto sí que no lo veo. Pero el primero, por ejemplo, cuando él dice Bitcoin es un sistema que puede proteger todos los bits del ciberespacio, ¿cómo? O sea, dame un ejemplo. Pero es que no hay ejemplos. Y el tío, mira que hasta ahora, mira que habla
y habla en podcast, o sea, estaba en el podcast de Pete McCormack, que eran no sé si 3 horas, en no sé cuántos podcasts, horas y horas hablando, y no hay ejemplos de cómo podría esto funcionar. Esto además lo pregunté yo en LinkedIn y digo, bueno, aquí hay Lowery estaba escribiendo mucho en LinkedIn, había una empresa que habló de su libro y tal, y yo respondí, perdona, ¿cómo podrías llevar esta aplicación a un caso de uso normal? Dime un caso de uso que no sea monetario. Por supuesto, me dijeron, ve y te lees la tesis. Luego me respondieron uno de ventas, dice, no, sí, tenemos una empresa que está implementando un caso de uso, ¿quieres que hagamos una llamada? Digo, no, coño, no me vendas tu producto, joder, quiero que me digas en qué página puedo implementar yo esto o en qué puedo ver yo este caso de uso. Y no lo veo. ¿Cómo puedes proteger un email con Bitcoin? ¿Cómo puedes proteger, qué te digo yo, acceso a mi pantalla, acceso a mi sistema operativo con Bitcoin? No acabo de verlo, no estoy completamente en contra, pero necesita mucho más desarrollo en eso. Yo creo que Bitcoin como caso de uso monetario está muy bien y una generalización la veo difícil, pero en fin. Sí, por eso comentaba antes que la tesis de Lowery ha recibido muchas críticas porque es verdad que es difícil, por mucho que lo ha intentado el hombre, y como has dicho, ha ido a muchos podcasts y demás. Ahora ya no, ¿eh? Desde que está participando en la administración ya no, pero ha participado en muchos podcasts y demás y tratando de aterrizar esto y hacerlo más tangible, ¿no? Mm, Pero es muy difícil y realmente yo tampoco compro la tesis o la idea de que Bitcoin vaya a servir o vaya a ser la red en la cual esté todo anclado, ¿no? Que ujú, todo lo que tengamos en nuestra vida digital esté anclado de alguna manera en Bitcoin, que yo creo que es lo que él plantea, ¿no? Que yo sé que todos ujú, los registros y que todo de alguna manera acabe tocando la red de Bitcoin, que al final es cierto que es la red más segura y la que podría atrapar gran parte de esta información, pero al tiempo, como mm, es muy segura, porque es muy ineficiente y por tanto solo tendrá sentido meter en ella información que valga mucho y por tanto se usa para el valor monetario, ¿no? Pero no tanto para, pues eso, para poner la alarma de por la mañana, pues igual mm, no vas a usar la red de Bitcoin. Entonces, por ahí no, mm, pero bueno, como tú dices, esto vivirá siempre unido a la proyección de poder físico. Entonces, se puede vivir los dos tranquilamente. Puedes tener esta red que tiene monetariamente el valor que tiene y que tiene también el poder de proyectar poder, en el sentido de que si puedes acceder a la red podrás mantener tu riqueza y tus recursos y si no, pues igual no. Entonces eso ya de por sí establece poder y conjugarlo con que en algunos momentos pues habrá gente que trate de demostrar poder y proyectar poder de forma física, incluso atacando tu propia manera de acceder a tus recursos vía la minería ujú, de Bitcoin. Así que, bueno, por ahí sí que veo que tiene sentido, sobre todo lo que más mola, yo creo que coincides conmigo, que es de su tesis, la manera que tiene de abstraerlo todo, ¿no? La violencia a nivel humano, eso es muy ujú, interesante y se puede aplicar a muchos casos. De hecho, se aplica a día de hoy, ¿no? Lo que está pasando en Irán e Israel. Y bueno, habría que ver, ¿no? Hasta qué punto la gente se suscribe al protocolo, a software de Bitcoin, ¿no? Y empieza a ver que ese es el lugar donde almacenar riqueza y recursos, porque eso haría que empezase a convertirse un poco más en esta manera de proyectar poder. ujú. Es más, haciendo una interpretación más o menos generosa de lo que él propone, en lugar de ser tan categórico como dice él, de que Bitcoin va a reemplazar de manera no letal los conflictos y tal y cual, uno podría decir, bueno, en lugar de hacer esa interpretación pontificadora, ¿no? Podemos decir, bueno, sí que es verdad que como nuestra vida va a estar más y más en el área digital, ¿no? Y en el área digital vamos a necesitar, de alguna manera, transferir valor y el valor, pues, bueno, dinero, de alguna manera, para comprar servicios. Si Bitcoin asume ese rol, es verdad que va a tener mucho más sentido gastar energía en proteger esa red y que en los conflictos por esa parte de cómo proteger el activo monetario van a ser al final quien puede minar más. Yo creo que ahí sí se podría darle mérito a la tesis, ¿vale? Porque realmente va a haber
de toda la energía que se invierte, se va a invertir más en esta parte y eso va a generar un coste de oportunidad en la parte física y letal del conflicto terrestre, marítimo, espacial, aéreo. No es que desaparezca por concepto, pero desaparece porque estás metiendo recursos aquí y menos allí. O sea, no o desaparece, más o menos se reduce, pongámoslo así. Entonces, si Bitcoin asume ese rol como activo de transacción del mundo digital, mucha gente se suscribe, como tú acabas de decir, o el mundo, digamos, se suscribe a este protocolo. Entonces, los incentivos por los países o las organizaciones o las compañías, etcétera, sería de minar y gastar y reducir conflictos letales y reemplazarlos por conflictos no letales. Lo cual, bueno, realmente es una manera de pensar. Yo creo que todavía falta madurar esta idea, pero sí me ha gustado la originalidad de Lowery al plantear esto, ¿no? No estoy de acuerdo con su conclusión tan categórica, pero sí que he aprendido bastante y de luego me ha abierto un poco los ojos a ver las cosas de otra manera. Aunque al final puede ser que no tenga razón Lowery, que diga, no, es que Bitcoin no va a proteger los bits del ciberespacio, que se va a quedar en proteger bits monetarios y fin. Pero por lo menos da pie a otras perspectivas. Sí, y no sé si será esta la última guerra que afecte a Bitcoin. Probablemente no, tristemente. Pero podría ser que estemos más cerca. Si esto en algún momento acaba siendo importante, sí que podría ser quizás una de las últimas guerras que afecten a Bitcoin. Porque hemos empezado hablando de cómo esta guerra que se está empezando a cocinar entre Irán e Israel podría afectar, bueno, está afectando de hecho, al precio de Bitcoin, pero conforme vaya pasando el tiempo, quizás esto no sea tan así, o al menos no sea la relación entre conflictos y Bitcoin y riesgo y Bitcoin no vayan tan de la mano. Ahora estamos, como dices, lejos de llegar a ese punto, pero bueno, oye, todo se andará y no se puede decir que Bitcoin no esté poniendo de su parte y la gente también pensando alrededor y proponiendo tesis como esta, pues también está poniendo de su parte. Así que bueno, veremos en qué acaba esto, pero con suerte no tendremos que hablar de mucho más de guerra en el corto plazo, pero bueno, ya veremos porque por ahora es así como funcionamos. Sí, ya veremos. Y por cierto, ahora que has mencionado el tema de cómo esta guerra ha afectado al precio de Bitcoin, ¿no era hace unos pocos años que cada vez que estallaba un conflicto Bitcoin subía? ¿Cómo es que ahora baja? ¿Cuál es la lógica de todo esto? Yo la verdad que no lo entiendo. Pero bueno, ya sabes, que no estamos aquí hablando de precios, sino de otras cosas. Los compradores de hoy son distintos que los compradores de ayer, supongo. Sí, pero no estoy recordando mal, ¿verdad? Hace no tantos años, si había un conflicto, una guerra o alguna cosa así desestabilizadora, Bitcoin hacía un pequeño pump. Pero hace bastantes años, más de 6. Hace bastante. Sí, vale. Bueno, era sí, un antes de la entrada de los institucionales diría que sí. Vale, porque los que compraban eran más, compraban porque pensaban que esto era oro digital. Ahora los que compran desde hace unos años piensan que es como el Nasdaq, pero apalancado, ¿no? Entonces es distinto. Vale. Pero bueno, eso va cambiando. Muy bien. Creo que también cambiará. Así que nada, Raúl, comentaremos cómo va evolucionando esto. Un placer tenerte aquí y nada, hasta la siguiente. Hasta la siguiente, muchas gracias y buen fin de semana.